El encargado del Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales de Chignahuapan, psicólogo Miguel Ángel Gasca, en esta ocasión nos habla sobre el origen de la laguna Chignahuapan y sus 9 aguas. Pues bienvenidos una vez más a esta serie de cápsulas alusivas a la historia de Chignahuapan, en esta ocasión contando un poco sobre leyendas y sobre las figuras simbólicas de nuestra comunidad. En lo particular para mí es muy agradable este tema porque le he dedicado 20 años de mi vida, de ahí pues algunos trabajos. Ya próximamente va a salir la última edición del libro de mitos y leyendas de nuestro Chignahuapan, de sus orígenes a nuestra posteridad. Y bueno, sobre todo porque el ámbito de lo simbólico es complejo, en tanto que lo simbólico siempre es el medio por el cual las personas pueden hablar de lo que en algún momento de su historia está prohibido hablar. Yo lo definiría o daría un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, con el escudo nacional. Hay quienes ven en el escudo nacional un águila devorando una serpiente sobre un nopal, y hay quienes ven en el escudo nacional a una serpiente defendiéndose del ataque de un águila precisamente en un nopal, ¿no? Entonces es esa cuestión de qué posición es la que tenemos dentro de un contexto, dentro de una realidad, y por añadidura cómo nos estamos definiendo a razón de esa postura. La dificultad en Chignahuapan radica en que hay un discurso, una narrativa mexica al respecto del mundo prehispánico que se ha ido homologando a nivel nacional. Entonces tenemos una mirada, una interpretación muchas de las veces de Chignahuapan desde el Valle de México, la mirada del Valle de México hacia acá, cuando pues lo que más nos hace falta es una mirada local, cómo se veían los indígenas de esta región a sí mismos. Chignahuapan es ante todo una frontera, eso es lo primero que debemos entender. Es una frontera porque de entrada toda la serranía miraba hacia acá y eran los límites ya con lo que iba a ser el Valle de México. Entonces también el caso de Tula, pues para ellos todo esto era la frontera, por decirlo de alguna manera, y de la mirada del valle hacia la sierra, pues también de la misma forma es una frontera. Para ellos la serranía era el origen del mundo. De hecho le llamaban el Altépetl, cerro de agua, porque la creencia es que el mundo originalmente pues estaba hecho de agua, ¿no? Entonces de esa agua original surgió un cerro original, y de ahí pues se fueron derivando todos los territorios y las naciones. Ese gran cerro pues sería la sierra, nuestra gran serranía, y pues por eso se consideraba estos territorios como los más antiguos, y en ese sentido pues aquí estaría en esa frontera el origen del mundo, pero también el fin del mundo, ¿no? El origen del mundo porque es el Altépetl, el nacimiento, y el fin del mundo porque pues aquí estaba la frontera con el Mictlán. Cuando nosotros analizamos esta cuestión del Mictlán, son 9 páramos para llegar precisamente a la Tierra de los Muertos. Lo interesante es la primera y la última. Son 9 porque son alusiones a las 9 lunas que atraviesa una mujer para dar a luz. Entonces cuando morimos volvemos al vientre de la madre tierra, y pues tenemos que pasar por 9 pruebas, 9 lunas que van haciendo alusión pues precisamente a una mujer embarazada. De la misma manera el embarazo inicia y termina con agua. Inicia con agua porque precisamente la semilla de la mujer y la semilla del hombre vienen en forma líquida, y termina con agua porque precisamente cuando se rompe la fuente pues es precisamente cuando ya va a comenzar el trabajo de parto. Entonces de ahí que el primer páramo es el Chiconaumitlán y el último es el Chignahuapan. El Chiconaumitlán es esa primera agua con la que se ingresa, y el Chignahuapan es la última agua pues con la que ya está por darse a luz, por decirlo de alguna manera. Bueno, también pues comentarles a ese respecto que precisamente en el origen del mundo, también en ese quinto sol, pues no había dioses interesados en que hubiera más seres humanos, salvo por el caso de Quetzalcóatl, que él sí quería. Le dicen, bueno, tú quieres, pues tienes que viajar al Mictlán a traer los huesos de las humanidades anteriores para volver a formar esos seres humanos. Cihuacóatl, que es la madre de los dioses, pues le va a brindar su apoyo, y Xolotl, que es su hermano gemelo, pues lo va a acompañar. Entonces en el recorrido Xolotl se va a ir convirtiendo en varias ocasiones. De hecho Xolotl viene a ser un sinónimo de transformación. La palabra Xolotl también vendría a significar que parece. Por ejemplo, Axolotl o ajolote significa que parece agua.
por ejemplo. Algunos lo interpretan como monstruo, pero esa interpretación a veces es mal entendida. No se refiere a la monstruosidad en el tema del horror, se refiere precisamente al hecho de algo que simula ser otra cosa y que por añadidura se considera pues que al no ser lo original es de alguna manera desagradable. Bueno, entonces por ejemplo se fue convirtiendo en Mexolotl en la primera etapa, en la segunda etapa se convierte en Xolote, luego se convierte en Huexolotl, que es lo que llamamos guajolote, se va a convertir posteriormente en Xoloitzcuintle, que es el Xoloescuincle, y finalmente en Axolotl o Xolot de agua. Y bueno, en cada una de esas transformaciones Xolot va apoyando a Quetzalcóatl precisamente a atravesar los 9 pasos, ¿no? Cuando llega aquí a la laguna de Chignahuapan, nos dice el relato que Quetzalcóatl tuvo miedo porque era como una noche blanca, todo estaba cubierto de niebla y pues él tenía miedo de lanzarse al agua para cruzar y no encontrar la orilla. De manera que entonces Xolot le dice, pues no tienes que preocuparte, hermanito, porque pues yo he venido a eso, a ayudarte. Y entonces ya cuando ingresa al agua, pues, se convierte en Axolotl, es decir, que parece agua. Y entonces ya por debajo del agua no hay neblina, entonces él podía ver la orilla y es lo que le permite pues apoyarlo a cruzar el otro lado. Bueno, también es importante tener, por ejemplo, en consideración que Chignahuapan, ante la mirada de los mexicas, pues era relativamente despreciable. ¿Por qué? Porque como es un pueblo guerrero, para ellos lo importante era morir en batalla, ¿no? En ese caso el cielo perfecto pues era el de la guerra, que era el Tonatiuhcan, donde acompañaban al dios Sol en una batalla diaria. Entonces morir de causas naturales pues era mal visto, ¿no? Entonces desde esa perspectiva del valle pues se fue conservando esta noción de que Chignahuapan era malo porque implicaba morir de causas naturales y eso no era honroso. Entonces cuando querían insultar, digamos, en tiempos de la colonia, decían vete allá al Chignahuapan, que era como una forma de decir vete allá lejos, ¿no? Vete a lo feo, vete a lo fregado, ¿no? Y de ahí se fue transformando ese concepto de vete a la Chignahuapan, finalmente vete a la chingada, ¿no? Y de esto pues precisamente nos explica Carlos Monsiváis a este respecto de esta noción. Bueno, y pues desde luego hay también, por ejemplo, del lado de, si allá al fondo ven estas palapas, un poquito más para atrás, ahí era donde se llevaba a cabo el llamado reto de los moros y los cristianos, que lo empiezan precisamente el 3 de mayo de 1624. ¿Por qué? Porque ahí los indígenas hacían unas representaciones de combate que aprovecharon los criollos para sumarlas a esta representación de la batalla en la que expulsan a los moros de la península ibérica y en la que supuestamente se apareció Santiago Apóstol encabezando los ejércitos y pues precisamente acabando con los árabes, con los moros, de ahí el término de Santiago Matamoros. Entonces se genera ese sincretismo en el que se va a unir precisamente esta práctica de los indígenas junto con esta representación de los criollos y va a dar como origen pues precisamente a la marcha de los santiaguistas y de ahí que pues precisamente sale del barrio de Ixtlahuaca hasta el centro de la población, pero tuvo sus orígenes de ese lado precisamente. Bueno, ¿qué otra cosilla les puedo platicar? El tema del agua, sin lugar a dudas, ¿no? Como les decía hace un momento, el agua es el corazón de los símbolos chignahuapenses. La palabra Chignahuapan pues precisamente significa 9 aguas. Esta postura es interesante, yo la aprendí con el doctor Manlio Barbosa Cano. El tema de que cuando observamos el escudo de Chignahuapan no vemos una progresión de números, no vemos como la progresión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sino que vemos una progresión de 9 unos, o sea es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que serían 9 unos, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque está hablando de que son 9 aguas que son únicas, o sea, no es 9 aguas, son 9 aguas, ¿no?
¿Por qué? Porque el agua se va a manifestar de distintas maneras acá. Se manifiesta con las aguas crenas, por ejemplo, las aguas minerales que había en San Antonio, todavía en San Antonio, que también las había ahí del lado de Quetzalapan, por el agua de la laguna, por Xolotl en su forma de agua, por el dios Tlaloc, que es dios del agua, por la tormenta, que es Mixcoatl, que también es serpiente nube, por las flores de agua, que son precisamente los hongos, que tenemos precisamente un templo dedicado al hongo, que era parte de esta noción y del universo chignahuapense. ¿Qué otra agua me falta por ahí? Las aguas termales, claro, también. Entonces vean ustedes cómo se va manifestando el agua en 9 formas, de ahí esa cuestión de decir 9 aguas, ¿no? Chignahuapan es las 9 aguas o en las 9 aguas, ¿no? Entonces ahí es donde surge de repente la discusión al respecto, por ejemplo, de Quetzalapan, ¿no? Creo que eso es tradicional, que dicen, no, pero Quetzalapan es de Zacatlán, ¿no? Bueno, sí, ciertamente en el ámbito territorial o la división territorial, pues está en Zacatlán, pero culturalmente es de Chignahuapan. ¿Por qué? Porque esa distribución territorial es posterior a la colonia, es esa determinación que van a hacer políticos, que van a ser, pues ya las personas posteriores, no solamente a la colonia, sino también a la insurrección. Pero en el ámbito de las raíces de estas poblaciones, los límites territoriales se marcaban de formas completamente diferentes. Los límites se marcaban, por ejemplo, porque se encontraban con una barranca y entonces ese límite natural marcaba una frontera. O también por el punto en el que nacía el agua y hasta dónde se sumergía bajo tierra o hasta dónde brincaba. Entonces la laguna que compone el Salto de Quetzalapan nace aquí en Chignahuapan. Precisamente si seguimos todo el recorrido, nuestra agua llega ahí y salta, convirtiéndose en quetzal de agua. El término de quetzal, hay que recordar que en el náhuatl se habla 2 veces, en flor y en canto. En flor porque es lo objetivo, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. El canto es algo que no se puede ver ni tocar, pero existe. Por ejemplo, decimos Cualitonali, significa buenos días, pero también significa que el buen espíritu te acompañe. Entonces, en ese sentido, Quetzal no solamente es alusivo al ave, sino también es alusivo a la belleza. Quetzalapan significa donde salta el agua bella, ¿no? ¿Cuál agua bella? Pues nuestra agua de Chignahuapan, ¿no? Entonces, tenemos en ese sentido el ombligo con esa agua y por eso culturalmente forma parte de nuestra identidad, ¿no?